Tres. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar nuestro libro. Vamos a contárselo a nuestra compañera. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Leilani Urbina. Ella nos estará escuchando a lo largo de este día para contarles este cuento. Bueno, hace mucho tiempo existía un caballero amoroso, generoso y noble. Entonces este caballero hacía cosas pues, de caballeros así, que era pues pelear contra sus enemigos, contra dragones y rescatar damiselas. Incluso a veces había damiselas que no querían ser rescatadas, pero pues a él no le importaba y las rescataba. Y aunque se enojaban, pues él seguía haciendo lo que un caballero hace. Entonces este caballero pues empezó, su armadura era muy reluciente y todos lo conocían pues por el caballero de la armadura. Entonces él tenía una esposa y un hijo, la esposa se llamaba Julieta y su hijo Cristóbal. Entonces él se empezó a agarrar mucho cariño a su armadura, empezó a pues no se la quitó, no se la quitaba para comer, para estar así en su casa, sino que hasta que llegó el momento de que ya no se la quitaban ni para dormir. Entonces pues su esposa y su hijo extrañaban a la figura que era pues su papá o el caballero. Entonces pues un día su hijo le dijo a su mamá, mamá, ¿cómo es papá? Entonces su mamá le dijo, aquí está tu padre, y le enseñó un retrato. Y el niño le dijo, no, pues es que yo quiero verlo en persona. Y dice, no puedes tener todo, la mamá enojada. Entonces la mamá habló con el caballero y pues empezaron a tener discusiones porque pues ella extrañaba a su esposo, al que no tenía la armadura. Y hubo un momento donde la esposa le dijo que si él no se quitaba esa armadura, ella se iba a ir de casa con su hijo. Entonces el caballero ya con eso empezó a reflexionar y dijo, no, pues yo creo que sí es momento de quitarme la armadura por mi esposo y mi hijo. Entonces él, al querer quitársela, ya no puede y se empieza a preocupar. Entonces lo que hace él es ir a buscar un herrero para que le ayude ya con el herrero, y el herrero pues de una forma graciosa le dice que pues no le puede ayudar así, y pues él dice que está hablando en serio, que necesita ayuda, y pues ya el herrero le da un golpe en su yelmo de la armadura y el caballero ya no siente nada. Entonces al ver esto el caballero pues se empieza a preocupar porque si regresa así su esposa se iba a enojar y no le iba a creer que se le intentó quitar. Pero él aún así regresó a su casa y su esposa le dijo, sí, otra vez con esa armadura. El caballero le dijo, no, pero sí traté de quitármela, pero ya no puedo, ya no se quita. Y su esposa no le creyó. Entonces el caballero ya en la noche piensa hacer un plan pues, para irse en busca de ayuda que le puedan ayudar a quitarse su armadura. Entonces él lo que hace pues irse en la madrugada, pero antes de eso va a ver al rey para despedirse de él. Entonces llega con Bolsa Alegre, que es un bufón, y le pregunta le dice que iba a ir a despedirse del caballero, del rey. Entonces él le dice que el rey ha partido en la mañana, que no se encuentra, y pues el caballero le dice al bufón que pues se va a ir en busca del mago Merlín, y pues inicia su búsqueda para quitarse su armadura. Y ya está. En resumen, el capítulo 2 inicia con el bosque del mago Merlín. Entonces, como ya había dicho mi compañero, pues el caballero emprende su viaje buscando al mago en lo que es el bosque. Y tarda meses para buscarlo, pero sin embargo no da con él. Llega un punto en donde el caballero ya no puede más, está muy cansado, y de repente lo encuentra, pero ya se va a desvanecer. Entonces en eso el mago le da una bebida que se llama vida, la cual tiene al principio un sabor amargo y al final, según ya sería pues que le gustó. Al momento, se quedó dormido y tardó pues mucho tiempo en despertarse, me parece que unos días.
Al momento de despertarse, él habla con el mago diciéndole que cómo puede quitarse esa armadura y que él se sentía atrapado con esa armadura, pero el mago le dice que ha estado atrapado durante mucho tiempo. Entonces el caballero, como no tiene una respuesta pues muy formal, se molesta y trata de abandonar su camino y regresar a su castillo. Entonces una carta a su hijo para ver si aún así lo iba a querer. Sin embargo, regresa la carta, pero no tiene ningún mensaje. Entonces, como su hijo no lo conocía mucho, ya que tenía la armadura, pues se sintió muy triste. Entonces, en verdad ya quiso pues hacer esa diferencia. Y bueno, ahí pasamos a lo que es el tercer capítulo. Bueno, en el segundo conoce a Rebeca, la que es la paloma, y la ardilla. Y en el tercer capítulo, ahora sí ya va en el camino del sendero. Aquí el mago le da una llave de oro para abrir los 3 castillos. Y le muestra los 2 caminos, que él le hace una advertencia que se vaya por el camino del sendero, que es el mejor para que vaya a cruzar los 3 castillos, porque uno es bastante cómodo, pero va a ser lo mismo si lo cruza por ahí. Y si se va por el camino del sendero, va a llegar a lo que él quiere, a su destino. Y pues ya está ahí. Ajá, entonces llega el primer castillo. El primer castillo es el del silencio. Él al entrar a este castillo, pues entra a un cuarto un poquito grande, pero no hay ninguna puerta, no hay ninguna ventana, no hay absolutamente nada. Entonces él se comienza a fastidiar, ¿no? Se comienza a desesperar de que no hay nada, y en eso escucha la voz del rey. Al escuchar la voz del rey se comienza a sentir un poquito más tranquilo, un poquito más aliviado, porque ya no iba a estar solo. Entonces el rey le comienza a explicar que él ya había estado ahí antes y que las primeras veces era de lo más feo, que no le gustaba. Pero poco a poco él fue entendiendo el significado de estar en ese castillo, comenzó a ir más seguido cuando lo necesitaba. Y el rey desaparece tocando la pared y ya no lo ve el caballero. Entonces el caballero pues igual comienza a cuestionarse, ¿no? De que está solo y llega a la conclusión de que tiene miedo a estar solo. Entonces él en la noche comienza a cantar una canción que cantaba cuando iba a las batallas. Y a lo lejos comienza a ver que una puerta se hace visible. Entonces entra a esta puerta y a lo único que llega es a otro cuarto más pequeño que el anterior. E igual no había nada de nada. Entonces ya estar en este segundo cuarto, él llega a la conclusión de que realmente tiene miedo a estar solo y que siempre lo ha tenido. Y comienza a escuchar a su subconsciente y él se espanta porque no había prestado atención en lo que realmente había en él. Entonces le llama al subconsciente con el nombre Sam. Al estar hablando con Sam, se vuelve a hacer visible otra puerta y llega a un cuarto. Todo el cuarto es más pequeño que los primeros. Ya al estar ahí, él comienza a reflexionar consigo mismo, con su subconsciente, y es cuando él comienza a llorar. Él cae profundamente dormido y al otro día se da cuenta que una parte de su armadura se oxidó y se cayó. Entonces aparece el mago Merlín y Merlín le explica que posiblemente el agua hizo que se oxidara y que se desprendiera su armadura. Entonces el caballero tenía muchísimas dudas sobre su subconsciente y sobre todo eso. Y solamente Merlín lo calmó, que le dijo que era normal y que Sam siempre había estado ahí, que él nunca le había hecho caso. Y entonces se dirige al segundo castillo. Bueno, ya una vez ellos saliendo del castillo número 1, se dirigen al castillo número 2. Ellos al ver el castillo se dan cuenta que es mucho más grande que el primero. ¿Por qué se dan cuenta? Porque ellos pues van caminando por el camino y al simple hecho de ver el castillo más grande, pues ellos pues que se asustan porque pues piensan que va a ser un poquito más difícil. Llega la noche y ellos esperan merienda, y una vez ya merendados entran al castillo
Y este castillo es muy importante porque él resuelve una serie de acertijos. Él se da cuenta de que en realidad pues él era el malo, que no Julieta decía las cosas porque sí. Porque de hecho, bueno, en este capítulo le dicen al caballero que se vea frente a un espejo. Y él decía que para qué se iba a ver un espejo si él sabía cómo era, que él era guapo y que no había necesidad de verse frente a un espejo. Entonces la paloma insistió en que pues, se tenía que ver al espejo, y cuando él se ve el reflejo hacia el espejo, él ve otro caballero, y él se hace la pregunta de que cómo era posible que fuera otro, que él podía hacer más cosas, que era capaz de hacer más cosas. Entonces él aprendió eso y se dio cuenta de que estaba mal, que en realidad necesitaba para estar bien, y que mediante ese reflejo del espejo se dio cuenta en realidad que cómo era él y no lo que aparentaba su armadura. Y ahí fue cuando ya se dirige hacia el castillo número 3. Llega al tercer castillo, que es el castillo de la voluntad y osadía, y al entrar al castillo se percata de que hay bastantes dragones, ¿no? Pero entre ellos se encuentra uno que es muy diferente, es muy enorme y salen llamas de sus ojos y de sus oídos, son de color azul las llamas. Entonces él trata de buscar su espada para defenderse, pero se da cuenta que no la trae, que se le desprendió también. Entonces intenta localizar a Merlín, lo llama para que no lo deje solo, pero Merlín no contesta ningún de su llamado y nunca se presenta. Entonces el caballero está con el miedo del dragón y comienza a buscar la forma de enfrentarlo. Del caballero. Entonces el caballero tenía que ser un poco más centralizado en lo que pensaba y en la forma de cómo iba a derrotar al dragón. Una vez ya derrotado al dragón, él se siente orgulloso de cómo fue que hizo las cosas sin necesidad de pues tal vez usar un arma, simplemente con la necesidad de usar su conocimiento frente a la batalla con el dragón. Ajá, entonces logra derrotar al dragón cuando se convierte en una rana por su valentía y su voluntad, y escalando con los dedos ensangrentados llega a la cima de la verdad, ¿no? Así se llama esto. Ya estando ahí, él no encuentra ninguna alternativa y cada vez va cayendo más y más y más. Llega al punto donde comienza a culpar a su madre, a su padre, a su esposa, a todas las personas, porque supuestamente fue los que lo dañaron. Y de un momento a otro comienza a caer, ¿no? Pero al momento de caer, él comienza a caer hacia arriba, y es donde él se da cuenta de que las personas no tenían la culpa. Entonces cuando iba cayendo, pues en realidad como tuvo que tener voluntad, pues como dijo mi compañera, se empezó a elevar, o sea, a caer hacia arriba, y ahí tuvo un placer imprescindible en donde ya se sentía liberado y empezó a comprender que las demás personas no tenían la culpa de todos sus errores. Entonces desde ahí empezó a comprender y empezó a llorar, sintiéndose ya completo y pues liberado. Y ya para finalizar, el caballero lloraba de alegría y prometió que jamás se volvería a poner la armadura ni a cabalgar. Entonces él abrió los ojos y vio una luz más brillante que su armadura. Entonces esa luz era el mismo caballero. Entonces, porque pues él aprendió mucho de todo esto que pasó, que pues la armadura no lo hacía él, sino que pues él era mejor persona sin la armadura que con la armadura. O sea, la armadura reflejaba nada más a ese caballero generoso y amoroso que ayudaba a las personas, pero por dentro él era mejor que ese caballero. Bueno, pues en conclusión, el caballero es el arroyo. Era la luna y era el sol. Y podría hacer todas las cosas A la vez, porque él era el universo y él era amor. Gracias.